La lluvia caía con furia sobre la ciudad, golpeando el parabrisas del taxi de Carlos mientras los limpiaparabrisas intentaban en vano mantener la visibilidad. Era una noche oscura y húmeda, y las luces de las farolas parpadeaban débilmente a lo largo de las calles vacías. El motor del taxi rugía suavemente mientras Carlos, exhausto, recorría su habitual turno nocturno, una rutina que hacía tiempo había dejado de parecerle interesante. Había algo inquietante en la quietud de esa noche. Las calles estaban demasiado desiertas, como si el mundo estuviera esperando algo. En su pantalla, el sistema del taxi parpadeó con una nueva solicitud. La dirección provenía de las afueras, cerca de una vieja estación de tren que hacía años había dejado de estar en funcionamiento. Carlos soltó un suspiro y giró el volante, enfilando hacia el lugar. Al llegar a la estación, las sombras parecían alargarse bajo la tenue luz de una farola solitaria. A lo lejos vio una figura quieta, casi indistinguible entre la niebla y la lluvia. El hombre caminó lentamente hacia el taxi. Su abrigo oscuro y sombrero de ala ancha le conferían una silueta anticuada, como si perteneciera a otra época. Carlos bajó ligeramente la ventanilla, el aire frío y húmedo colándose en el interior del coche. «Buenas noches», dijo Carlos, con voz cansada inclinándose un poco hacia el pasajero. «¿A dónde va?» El hombre se acercó más, su rostro casi invisible bajo el sombrero. Con una calma que resultaba inquietante, respondió: «A las afueras, en dirección al cementerio viejo». Carlos sintió un leve escalofrío. No era el mejor lugar para ir a esas horas, pero los clientes eran clientes. Sin hacer más preguntas, desbloqueó las puertas. «Está bien. Suba». El hombre se deslizó silenciosamente en el asiento trasero, su figura apenas visible en el retrovisor debido a la penumbra dentro del coche. Carlos ajustó el espejo, echando un vistazo rápido al pasajero, pero no pudo distinguir mucho más que la sombra de su cuerpo. Puso el coche en marcha y comenzó a conducir por las calles oscuras y vacías. El rugido del motor y el constante repiqueteo de la lluvia eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Sin embargo, había algo en la quietud del pasajero que empezaba a poner a Carlos nervioso. Después de varios minutos de silencio incómodo, el hombre habló, su voz suave y tranquila, pero con un eco extraño, como si no perteneciera del todo al presente. «Esta ciudad ha cambiado mucho. No era así hace unos años. Las calles eran más tranquilas. El tiempo se ha llevado lo poco que quedaba de vida aquí». Carlos, desconcertado, mantuvo la vista en la carretera. ¿De qué hablaba este tipo? ¿Era uno de esos pasajeros excéntricos que solían filosofar sobre la vida durante los trayectos nocturnos? Sin querer parecer maleducado, decidió seguirle la corriente. «Sí, supongo que las cosas cambian», dijo, tratando de sonar indiferente. «¿Hace cuánto no viene por aquí?» El pasajero hizo una pausa antes de responder, como si estuviera recordando algo profundamente enterrado. «Hace demasiado tiempo», dijo finalmente, «aunque he estado por estas calles más veces de las que puedo contar». Carlos sintió una punzada de incomodidad. Algo en la manera en que lo dijo, en la calma de su voz, hizo que el aire dentro del taxi se sintiera más denso, como si de repente estuviera atrapado en un espacio mucho más pequeño. Giró ligeramente el espejo retrovisor para observar mejor al hombre, pero la poca luz y la niebla exterior dificultaban distinguir sus facciones. Solo una silueta oscura, quieta, casi inmóvil, como si no respirara. El silencio volvió a llenarse con el sonido monótono de la lluvia y las ruedas del taxi golpeando los charcos. Carlos intentó relajarse, atribuyendo su nerviosismo al cansancio. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien con ese hombre. El cementerio viejo... ¿Por qué alguien querría ir ahí a estas horas? Mientras las luces de la ciudad comenzaban a apagarse detrás de ellos y el paisaje urbano se transformaba en algo más desolado y rural,
Carlos sintió una creciente sensación de incomodidad. Había recogido todo tipo de pasajeros en sus años como taxista nocturno, pero este parecía diferente. Y aunque intentaba convencerse de que era solo otro cliente extraño, algo le decía que este viaje no sería como los demás. El silencio en el taxi era espeso, interrumpido solo por el ritmo monótono de la lluvia y el motor. A medida que avanzaban hacia las afueras de la ciudad, las calles se volvían más desiertas, los edificios más antiguos y abandonados, como si estuvieran entrando en una versión olvidada del mundo. Carlos miraba de vez en cuando al retrovisor, cada vez más incómodo con la presencia del pasajero. No podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien, algo que no lograba identificar. Aquí las cosas solían ser diferentes, dijo el pasajero de repente, rompiendo el silencio de una manera que hizo que Carlos diera un pequeño respingo. La gente caminaba por estas calles hasta tarde. Los bares estaban llenos, pero ahora todo es vacío, como si estuvieran esperando. Carlos frunció el ceño, tratando de no parecer molesto. ¿Esperando qué?, preguntó, tratando de sonar casual, aunque la respuesta lo inquietaba. El pasajero giró la cabeza levemente hacia la ventana, su rostro aún oculto en las sombras. «A que todo termine». Esa respuesta hizo que Carlos sintiera un escalofrío que recorrió su columna. Decidió no seguir esa línea de conversación y se centró en la carretera, deseando que el viaje terminara pronto. Había algo en la manera en que el hombre hablaba, como si no solo describiera lo que veía, sino algo mucho más profundo. El pasajero hizo una pausa larga antes de hablar de nuevo. Esta vez su tono cambió ligeramente, haciéndose más personal. «Es curioso, ¿verdad?», dijo, con una leve sonrisa en la voz. «Cómo el tiempo puede cambiar tanto, pero algunas cosas permanecen, como los recuerdos que uno intenta olvidar». Carlos apretó las manos sobre el volante, sintiendo un nudo formarse en su estómago. «¿Qué quiere decir?», preguntó, ahora con una mezcla de curiosidad y cautela. Había algo en las palabras del pasajero que parecía dirigirse directamente a él, aunque no entendía del todo cómo o por qué. El pasajero continuó, ignorando su pregunta. «Hay noches que uno nunca puede borrar. No importa cuánto lo intentes. Vuelven una y otra vez, como un eco, siempre en las horas más oscuras». Carlos sintió que la garganta se le secaba. ¿A qué se refería este tipo? ¿Estaba hablando de él o simplemente estaba divagando? La incomodidad se convertía lentamente en una forma de miedo primitivo. «Mire, no sé de qué está hablando», dijo Carlos, tratando de mantener un tono firme. «Yo solo estoy haciendo mi trabajo». El pasajero lo ignoró por completo, como si no hubiera escuchado su respuesta. En cambio, su voz se volvió más baja, más susurrante. «Esas calles, esas noches. ¿Lo recuerdas, verdad, Carlos?». El corazón de Carlos dio un vuelco. Nunca le había dicho su nombre. Giró la cabeza hacia el retrovisor, pero el pasajero seguía en las sombras. La niebla que cubría las ventanas exteriores comenzaba a hacerle difícil ver el paisaje, y el ritmo de la lluvia se intensificaba, como si algo en la noche hubiera despertado. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó Carlos, esta vez con una evidente nota de alarma en su voz. El pasajero sonrió levemente. Carlos pudo verlo a través del retrovisor, aunque la expresión era vaga, casi espectral. La lluvia ahora tamborileaba con más fuerza, y las calles, antes vacías, parecían convertirse en una especie de laberinto de sombras y formas indistinguibles. «Hay cosas que uno no puede esconder. No importa cuánto lo intente», continuó el pasajero, su tono ahora profundamente perturbador. «A veces, los secretos más oscuros te encuentran, incluso en noches como esta». Carlos sentía un sudor frío bajando por su nuca. La carretera se había vuelto extrañamente sinuosa y desierta. Encendió el GPS, pero la pantalla mostraba un mapa vacío,
Sin señal, el paisaje se desdibujaba ante sus ojos, y algo en su mente le decía que estaban yendo hacia un lugar del que no había vuelta atrás. En ese momento, el pasajero habló de nuevo, esta vez mencionando algo que Carlos jamás habría esperado escuchar. Ana nunca supo lo que hiciste, ¿verdad? Carlos pisó el freno, deteniendo el taxi bruscamente. Su respiración se aceleró y sus manos temblaban sobre el volante. ¿Qué dijiste?, balbuceó, su voz llena de incredulidad. El pasajero mantuvo su tono calmado, sin inmutarse por la reacción de Carlos. La noche del accidente, el sonido del metal chocando, el crujido de los huesos y luego el silencio. Carlos sintió que todo su cuerpo se tensaba. Era imposible. Nadie, aparte de él, conocía esos detalles. Nadie sabía lo que había ocurrido esa noche, o al menos eso había creído. No sé de qué está hablando, replicó, aunque su voz temblaba traicionando su nerviosismo. El pasajero soltó una risa leve, casi imperceptible, antes de continuar. Te fuiste, dejaste todo atrás. Pensaste que podrías seguir adelante, pero el pasado tiene una forma extraña de alcanzarte, ¿no crees? Carlos, aturdido, no podía moverse. El sonido de la lluvia parecía aumentar, como si el cielo entero estuviera tratando de aplastarlo bajo su peso. La realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, con voz ronca y desesperada. El pasajero se inclinó hacia adelante, por primera vez dejando que la luz débil del retrovisor iluminara parcialmente su rostro. Sus ojos eran fríos, inexpresivos, pero su sonrisa era la de alguien que sabía demasiado. Solo soy alguien que ha venido a recordarte lo que intentas olvidar. Carlos estaba paralizado al volante. El pasajero sabía demasiado, detalles que nadie más podría conocer, especialmente lo que ocurrió aquella fatídica noche. Los recuerdos reprimidos empezaban a emerger, como si las palabras del hombre los arrancaran a la fuerza. No puede ser, murmuró Carlos, mirando por el retrovisor con creciente desesperación. Usted no tiene forma de saber eso. El pasajero no respondió, al menos no de inmediato. Simplemente miraba por la ventana mientras la oscuridad del campo los envolvía. Ya habían dejado atrás la ciudad, y solo quedaban las carreteras vacías, sin luces ni señal de vida. Carlos sintió que su pecho se comprimía. Esa noche había sido el punto de quiebre en su vida. Volvía a casa tarde tras una discusión con Ana. Su esposa estaba distraído, conduciendo bajo la lluvia, cuando una silueta apareció en la carretera. No había tiempo para reaccionar. El impacto fue instantáneo. No había gritos, no había más ruido que el del metal y el cuerpo cayendo sobre el pavimento mojado. Se había bajado del coche, pero el miedo y la adrenalina lo consumieron. Ni siquiera había revisado si la víctima estaba viva. Simplemente escapó. Ana nunca lo supo, ¿verdad?, volvió a decir el pasajero, rompiendo el incómodo silencio. Pensaste que podría seguir adelante, vivir una vida normal. Pero hay cosas que nunca se olvidan, Carlos. Ella aún te espera. Carlos apretó los dientes, la ira y el miedo mezclándose en su mente. ¿Quién diablos eres?, gritó, girando la cabeza para mirar directamente al pasajero. Dímelo. Pero el asiento trasero estaba vacío. Carlos sintió un frío que le recorrió la espina dorsal. Sus manos temblaban mientras buscaba al pasajero con la mirada. El hombre había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Pero el coche seguía en marcha, la lluvia seguía cayendo y la carretera desierta los llevaba hacia un destino desconocido. De repente, la voz del pasajero resonó de nuevo, pero esta vez parecía provenir de todas partes, como un susurro en el aire. «Estamos cerca. Ya casi llegamos». Carlos sintió cómo sus manos resbalaban del volante debido al sudor. Ya no podía seguir con esto. Pisó el freno bruscamente,
y el taxi se detuvo en medio de la carretera desolada. Respirando con dificultad, salió del coche, esperando que el aire frío lo despejara. Pero al abrir la puerta, la niebla espesa y gélida lo envolvió, y al mirar alrededor reconoció dónde estaban. El cementerio viejo. La verja oxidada del cementerio se alzaba frente a Carlos, envuelta en niebla, aunque había pasado por allí muchas veces antes. Aquella noche parecía más imponente, casi sobrenatural. Con pasos vacilantes, avanzó hacia el interior, guiado por una fuerza inexplicable. El sonido de sus pisadas sobre el suelo mojado resonaba a través del aire denso. A medida que se adentraba entre las tumbas, la sensación de ser observado se intensificaba. Estaba solo, pero sentía una presencia cercana, una sombra que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Esto no es real, se repetía a sí mismo, pero sabía que no podía escapar de lo que venía. Caminó por el cementerio hasta llegar a una tumba que parecía distinta a las demás. Era reciente, y algo en ella le hizo detenerse en seco. Al acercarse, vio el nombre grabado en la lápida. Sus piernas flaquearon. Carlos cayó de rodillas, el aire escapando de sus pulmones en un suspiro ahogado. Frente a él estaba el recordatorio de su mayor pecado, el secreto que había enterrado tan profundamente que había empezado a creer que nunca saldría a la luz. Pero ahí estaba, inmortalizado en piedra. De repente, una figura emergió de la niebla, caminando lentamente hacia él. Era el pasajero, pero esta vez Carlos podía ver su rostro. Era pálido, con ojos que parecían vacíos, pero en su mirada había algo más, conocimiento. No era solo un hombre, era una especie de espectro, una manifestación de todo lo que Carlos temía enfrentar. ¿Lo entiendes ahora?, dijo el pasajero, su voz resonando como un eco en la cabeza de Carlos. No puedes huir del pasado, no importa cuánto lo intentes. Ella siempre te ha estado esperando. Carlos intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El miedo lo paralizaba. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz apenas un susurro. El pasajero se acercó hasta quedar justo frente a él, mirándolo desde lo alto. No soy yo el que quiere algo, respondió el pasajero, inclinándose lentamente. Es ella. Carlos sintió una presión en el pecho, una presencia que lo aplastaba, y entonces lo vio. Justo detrás del pasajero, una silueta emergía entre la niebla, una figura femenina con el rostro pálido y sus ojos hundidos en sombras. El corazón de Carlos latía con fuerza, pero no podía apartar la mirada. Sabía quién era. Era la mujer que había atropellado, la mujer que dejó morir aquella noche. Su presencia era etérea, pero llena de un dolor indescriptible. Carlos, susurró la figura. Su voz era un eco distante, como si viniera de otro mundo. Nunca me diste la oportunidad de vivir. Carlos lloraba, incapaz de moverse, incapaz de disculparse, incapaz de escapar. Sentía el peso de la culpa aplastándolo, ahogándolo. Lo siento tanto, balbuceó, su voz ahogada por las lágrimas. No supe qué hacer, pero la figura no se movió ni mostró compasión. Ella seguía allí, inquebrantable, el símbolo de la justicia y la venganza. La figura femenina avanzó lentamente hacia Carlos, pero a medida que se acercaba, su semblante comenzó a cambiar. El odio y el rencor que inicialmente parecía emanar de ella se desvanecieron gradualmente, transformándose en algo más cercano al dolor y la tristeza. Sus ojos vacíos, antes llenos de sombras, reflejaban ahora una pena profunda. Carlos, de rodillas frente a la tumba, sentía las lágrimas correr por su rostro. El arrepentimiento era real, auténtico, y su cuerpo temblaba por la emoción contenida durante tantos años. Cerró los ojos esperando lo peor, sintiéndose completamente expuesto. En su mente solo repetía una y otra vez: Lo siento
La figura se detuvo a unos pasos de él. Carlos no se atrevía a levantar la vista, pero sintió una especie de calma momentánea. La presencia que lo había acosado durante todo el trayecto no parecía tan amenazante ahora. El viento soplaba suavemente a su alrededor, como un susurro. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en él se sintió en paz. «Te he esperado mucho tiempo, Carlos», susurró la figura, su voz ahora cargada de una mezcla de tristeza y resignación. El arrepentimiento es un comienzo, pero no puede deshacer lo que fue hecho. Carlos abrió los ojos, viendo cómo la figura comenzaba a desvanecerse, volviendo a la niebla de la noche. El espectro de la mujer lo miró por última vez, su rostro todavía reflejando el dolor de una vida que nunca tuvo la oportunidad de vivir, pero su ira se había disuelto. El pasajero, que había permanecido como una sombra al borde del cementerio, también comenzó a desvanecerse en la penumbra, sin pronunciar una palabra más. El silencio se instaló en el lugar. Carlos, aún de rodillas, dejó caer su cabeza entre las manos, sollozando de alivio y dolor. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, que el peso de sus acciones lo acompañaría siempre, pero había enfrentado su peor miedo. Había reconocido su culpa, y en ese momento, mientras la tormenta se calmaba y el viento limpiaba el aire, sintió que algo dentro de él se liberaba. Aunque quebrado, había logrado encontrar una pequeña chispa de redención. Con el cuerpo agotado y la mente exhausta, se levantó lentamente y caminó de regreso al taxi. La lluvia había cesado, y el cielo, antes oscuro y opresivo, comenzaba a despejarse, mostrando un leve resplandor en el horizonte. Carlos sabía que tenía un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para enfrentarlo.